Los residuos de funciones de variable compleja se pueden utilizar para muchas aplicaciones. Aquí veremos una de ellas para el cálculo de series numéricas de esta forma, donde la función f tendrá ciertas condiciones adecuadas. ¿Cuáles son esas condiciones adecuadas? Pensemos en una función, como aparece aquí, eh, que sea analítica en el plano complejo, excepto por unos polos, un número finito de polos, que también tengan cada uno de ellos un orden finito y además que no sean números enteros. Ahorita explicamos por qué pedimos esa condición. Entonces vamos a considerar el cuadrado que está en la figura. Este cuadrado eh, le pedimos que no pase por los polos de f y que además contenga a los enteros entre menos n y n. Entonces, si aplicamos el teorema del residuo a esta función, ahorita vamos a explicar por qué es que aparece, entonces tenemos la integral a lo largo de ese n es 2pi por la suma de los residuos de los polos de esa función en el interior de Cn y lo mismo para la función cosecante. ¿Sí? Vamos a ver por qué requerimos eso. Eh, digamos, es un ejercicio mostrar que esta función f de z por pi por la cotangente de pi z, pues tiene polos en los enteros y el residuo en esos puntos se puede calcular de esta forma, como f de k por el residuo de esta función en el entero k. Eh, y ese residuo, también por un ejercicio, se puede ver que ese residuo es 1. Entonces, el residuo de todo esto nos queda f de k. Y de manera más o menos análoga, tenemos que el residuo de f de z por pi por la cosecante de pi z es menos 1 a la k por f de k. Sustituyendo estas expresiones en la expresión de la diapositiva anterior, tenemos que la integral de esta función es 2pi por esta suma, que es donde van a aparecer pues nuestras series, más la suma de los residuos de estas funciones en los puntos, en los polos de f. Y análogamente para cuando tomamos la cosecante, pues vamos a tener este tipo de series, digamos, alternantes, más la suma de estos residuos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es a controlar eh, todo lo que está dentro de las integrales para mostrar que cuando n tiende a infinito, cuando hacemos el cuadrado cada vez más grande, pues esas integrales se vayan a cero y entonces pues las series las podemos calcular por medio de la suma de estos residuos. Entonces vamos a ver qué ocurre. Para la parte que tiene que ver con las funciones trigonométricas, cotangente y cosecante, eh, con ellas no va a haber ningún problema porque en los puntos de nuestro cuadrado, en los puntos de la frontera de nuestro cuadrado, eh, estas funciones van a estar acotadas por una cierta constante. Eso se puede ver pues aquí en la diapositiva de la manera siguiente. Bueno, primero vamos a hacer el caso de la cotangente.
que está dada por el cociente coseno entre seno y por las definiciones de dichas funciones trigonométricas, eso nos va a dar este valor. Y bueno, multiplicando por e a la menos e a la más pi y z, pues esto se va a transformar en este cociente. Ahora, en ambos casos nos queda en el numerador y en el denominador e a la 2 pi y z. Vamos a ver qué pasa cuando estamos en la orilla derecha de nuestro cuadrado. Serían los puntos de la forma n más un medio más y veces y, donde pues y es variable. Y resulta que e a la 2 pi y z, pues lo vamos a poder escribir de esta manera. Pero observemos que nos queda e a la pi y eso es menos 1. Entonces nos queda esta expresión para e a la 2 pi y z, que es un real. Entonces eso ya nos da una manera de controlar el módulo de la cotangente de pi z, que va a ser exactamente este valor. Y ese valor se puede ver fácilmente que es menor que 1. Por otro lado, si z está en la parte superior de nuestro cuadrado, vamos a poderlos escribir a dichos puntos de esta manera y calculando e a la 2 pi y z nos va a quedar esta expresión. Y bueno, aquí la cotangente pues va a estar acotada de una manera un poquito más complicada. En el numerador de esta expresión vamos a aplicar la desigualdad del triángulo. El módulo de esta expresión es el módulo de esto, que es esta parte que está aquí. ¿Sí? Y en el denominador, pues aplicamos esta desigualdad. Para obtener una desigualdad del tipo menor o igual que esta expresión. Y ahora, pues utilizando simplemente el hecho de que la exponencial es una función monótona, esto que está aquí, pues lo podemos acotar por una constante que pues ya no depende de n. Y esta constante se puede ver que es menor que 2. Eso fue, digamos, para el lado derecho de nuestro cuadrado y para el lado superior. Para los lados izquierdo e inferior se hace un análisis completamente similar. Esto es para la cotangente y para la cosecante pues hacemos algo parecido. En el caso de el lado derecho tenemos que el módulo de esta expresión se puede calcular muy fácilmente y nos queda la secante hiperbólica de pi por y, pero la secante hiperbólica recordemos que es 1 entre el coseno hiperbólico siempre es mayor o igual que 1, entonces la secante hiperbólica es menor o igual que 1. Y para los puntos de la parte de arriba de nuestro cuadrado, la cosecante viene dada por esta expresión, sustituimos la forma que tienen esos puntos, los puntos que quedan en el lado superior, y entonces aquí arriba e a la pi y z nos queda esta expresión, de modo que el módulo pues va a quedarnos en términos de esta fórmula que está un poquito complicada, pero observen que aquí, como estamos tomando n natural, el exponente de e es menor que 0 estrictamente, por lo tanto toda esa expresión e a la menos n más un medio de pi, eso es menor que 1. Entonces con eso no hay problema. Y aquí abajo nuevamente aplicamos la monotonía del exponencial para acotar por algo que ya no depende de n. Este numerito, si lo calculan, es un poquito mayor que 2.
Y nuevamente podemos analizar de manera parecida los lados izquierdo e inferior. O bien, bueno, no lo mencionamos en el caso de la cotangente, pero también tanto la cotangente como la cosecante pues son funciones impares. Así que pues podemos utilizar esa propiedad para acotar por las mismas constantes en cada uno de los lados, y para finalizar tomamos a la constante que acota a la cotangente y a la cosecante como el máximo de todas las constantes que hemos obtenido. Entonces eso quiere decir que en nuestras integrales que estamos considerando, pues tanto la cotangente y la cosecante no van a contar mucho. Y pues con eso ya podemos enunciar nuestro resultado principal de esta sección. Entonces recordamos que tenemos una función eh, analítica en todos lados excepto en ciertos polos, que aquí le estamos llamando Z1 hasta Zm, y que ninguno de ellos es un número entero. Ahora la condición que vamos a pedir sobre nuestra función es que al multiplicarla por z a la k, donde k es un natural mayor que 1, entonces el módulo de z a la k por f pues esté acotado de una cierta manera. Entonces en ese caso pues va a resultar que esta serie es igual a esta expresión que tiene que ver con la cotangente, y esta otra serie pues tiene que ver con la cosecante. Para la demostración del teorema, pues tenemos que ver que las integrales de estas funciones tienden a cero cuando n tiende a infinito, ¿no? Cuando estamos considerando la integral a lo largo del cuadrado Cn. Por lo que vimos anteriormente, da lo mismo considerar cualquiera de las funciones cotangente o cosecante. Las dos están acotadas en Cn y por lo tanto pues las vamos a denotar simplemente por una función g. Entonces tomamos nuestra integral, acotamos de la manera usual, la integral del módulo es menor, el módulo de la integral es menor o igual que la integral de este módulo, y esta parte pues está acotada por una constante a, y por nuestra hipótesis el módulo de f de z pues va a estar acotado por una constante m que sacamos de la integral sobre el módulo de z a la k. Si tomamos esta pi que está aquí, pues es porque estamos considerando pi por la cotangente o pi por la cosecante. Ahora, si tomamos el módulo de z suficientemente grande, digamos, mayor que una cierta n, pues entonces esta integral finalmente va a estar acotada por 1 entre n a la k por la longitud de nuestro eh, el perímetro de nuestro cuadrado, que se puede ver que es algo del orden n a la 1, como k es mayor que 1, entonces esta expresión tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Y entonces tenemos las fórmulas que escribimos en la diapositiva anterior. Vamos a ver algunos ejemplos. Tomamos la serie 1 entre n cuadrado más b cuadrada, donde b es un número real diferente de 0. Y entonces podemos fijarnos en la función f de z igual a 1 entre z cuadrado más b cuadrado, que tiene polos en estos puntos, es decir, no tiene polos en los números enteros. Calculamos su residuo. Aquí está fácil porque cada uno de estos polos es simple, entonces obtenemos esta expresión para cada uno de los polos,
usamos que nuestra función cotangente es impar para obtener esta expresión ya sin los símbolos más y menos, y pues calculamos la cotangente de pi por bi, eso va a ser i veces la cotangente de hiperbólica de pi por b. Entonces, utilizando el resultado anterior, tenemos que nuestra serie pues va a estar dado por el negativo de el residuo, por el negativo de la suma de los residuos de esta función. Entonces obtenemos esta expresión que está aquí, que podemos separar en la parte negativa el 0 y la parte positiva, ¿no? Para obtener entonces una expresión para la suma desde n igual a 1 hasta infinito de los mismos términos, 1 entre n cuadrada más b cuadrada. Ahora, por razones históricas, la serie que está aquí abajo es importante y esa suma se puede obtener de la expresión de arriba simplemente tomando el límite de esta expresión cuando b tiende a 0. Eso se puede calcular vía la regla del L'Hopital y entonces obtenemos que la suma de 1 entre n cuadrado es pi sobre 6. Para una serie alternante, pues nos fijamos ahora en esta función, en este caso, y tomamos el residuo de f de esta función multiplicado por pi por cosecante de pi z. Como esta función tiene un polo de orden 2, aquí en este numerito que pues estamos pidiendo que no sea un entero, entonces el residuo va a estar calculado de esta manera. Al simplificar, pues obtenemos pi por la derivada de la cosecante de pi z. Entonces esto pues lo podemos calcular fácilmente y tomar el límite cuando z tiende a, que es esta expresión que está aquí. Por lo tanto, esta serie alternante tiene este valor que está aquí. Finalmente, en el teorema pusimos la condición de que f no tuviera polos en los números enteros. Si se diera el caso de que esto ocurriera, es decir, si f tiene polos en los números enteros, entonces pues simplemente separamos la suma de los residuos de otra manera. Simplemente nos fijamos en los números enteros que no son polos y en la otra suma ponemos todos los polos de f, como estamos poniendo aquí en esta expresión. Aquí entonces tomamos los números enteros que no son polos y pues aquí ponemos pues todos los polos de nuestra función f. Lo mismo para una serie de tipo alternante como esta, pues aquí igual ponemos todos los que no son polos y aquí ponemos todos los que sí son polos con la función cosecante. Un ejemplo de esto pues es tomar esta serie que está aquí abajo, para la cual elegimos la función f de z igual a 1 entre z cuadrada, que claramente tiene un polo en el 0, un número entero, y entonces utilizando la fórmula que está aquí, tenemos que la suma de estas expresiones para todos los naturales excepto el 0 va a ser el negativo del residuo de esta función en 0. Como tenemos un polo doble, este residuo se va a calcular como un medio del límite de esta segunda derivada. Y eso se puede calcular. Bueno, es una cuenta un poquito larga, pero
es directa y eso nos da este valor para la suma. Vamos a ver que la serie se puede separar en la suma para los enteros positivos y la suma para los enteros negativos, pero eso nos va a decir que la suma sobre los enteros positivos, es decir, sobre los naturales, de -1 a la n sobre n cuadrada va a ser pues, simplemente la mitad de lo que obtuvimos anteriormente, o sea, menos pi cuadrado sobre 12. Entonces, utilizando este tipo de mecanismos y el cálculo de los residuos, podemos obtener las sumas de ciertas series numéricas.